Pueden sentarse y empecemos a meditar estos versículos que son la base de nuestra meditación hoy día. En la versión que leíamos anteriormente dice: dejen que Dios cambie sus vidas al cambiarles su manera de pensar. Y en nuestra versión dice: así que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En una nos da la idea de que somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios. Y en la otra versión nos da la idea de que debemos de dejar que Dios cambie nuestras maneras de pensar. Y es que hay esa realidad. Nosotros solos no podemos. Necesitamos la ayuda divina para hacer cambios. Pero no podemos decirle a nuestro Dios: Señor, cambia mis pensamientos, y esperar que Él venga y lo haga, porque Él también está esperando que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Él ya lo hizo, Él ya obró, ya ofreció todo el recurso, toda la bendición, todo el poder para que nosotros podamos hacer los cambios que requerimos de hacer, y especialmente en nuestra manera de pensar. Porque nada cambia en nuestra vida si no cambian nuestras maneras de pensar. Dice que Dios está más interesado en nuestra necesidad espiritual, en nuestra necesidad más profunda, que en nuestra comodidad. Dios quisiéramos que cambiara de pronto nuestras situaciones dolorosas, nuestras complicaciones, nuestros problemas, todas aquellas cosas que nos angustian, todas nuestras situaciones económicas, nuestras situaciones de relaciones, todas aquellas cosas que nos hacen sufrir mucho. Quisiéramos orar y que el Señor viniera y las quitara. Pero dice el Señor: sí, pero hay algo más complicado en tu vida. Hay una necesidad más profunda en ti. Porque Dios quiere más bien cambiarnos a nosotros que cambiar nuestras circunstancias. Podemos tener un ejemplo en Juan capítulo, ¿qué sería? El 2, del 1 al 12. Recuerdan, se oyó que Jesús estaba en casa. Entonces llegó una gran multitud para escucharlo. Había allí discípulos, había personas que estaban invitadas, había ahí algunos maestros de la ley. Y de pronto llegaron 4 llevando a su amigo que estaba paralítico para que Jesús lo sanara. Y ya no habiendo entrada, ellos hicieron una entrada por el techo. Abrieron y lo metieron exactamente donde Jesús estaba. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y esto sorprendió a muchos, y más a los maestros de la ley, que dice: ¿quién puede perdonar pecados? Esta es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Dice: bueno, a lo mejor puede el sacerdote hacer una ceremonia, pero no en este lugar agujerado. Tiene que ser en el templo y con las vestimentas y con el sacrificio y todas las formas adecuadas para que esto suceda. Así pensaban ellos y así se quedaron y nunca quisieron cambiar. Y cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, dice: bueno, ¿qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para que vea que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: levántate y anda. Y aquel hombre también cambió su manera de pensar y dejó de pensar como un paralítico y empezó a pensar en fe, como un hombre que podía caminar y que podía saltar. Más adelante le dicen: ¿por qué llevas esa camilla? Bueno, el mismo que me sanó me dijo que me la llevara. Pero aquel hombre tenía un problema grave físico, y todas las personas que estaban ahí pensaban que Jesús iba a solucionar ese problema, porque ellos creían que era el problema más grave en su vida. Sin embargo, Jesús veía algo más profundo
en aquella persona. Y eso es lo que iba a cambiar. Y es por eso que a veces nuestras circunstancias no cambian a pesar de que se lo pedimos una y otra vez. Es por eso que nuestros problemas y situaciones difíciles en nuestra vida permanecen, hermano. Porque aparte Dios está esperando que a través de esa situación cambiemos nuestra manera de pensar. Porque es más importante para Él lo que está sucediendo adentro que lo que está sucediendo fuera de nosotros. Y Él quiere más bien obrar en aquello que sucede en nuestra mente que en aquello que está sucediendo en nuestro cuerpo o en nuestras circunstancias. Por eso es importante que nosotros empecemos, hermanos, a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué es importante? Vamos a ver 3 razones. La primera, porque mis pensamientos controlan mi vida. Dice Proverbios 4:23 en esta versión, palabra de Dios para todos. Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y nuestra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque mis pensamientos controlan mi vida. El ser humano no puede cambiarse solo, como hemos dicho. Necesita que Dios le ayude. Pero hay algo que puede suceder en el ser humano, que puede suceder en usted y que debe de seguir sucediendo. Es reinventarnos cada día, reconstruirnos cada día. Lo que ha pasado hoy hasta ahora no es todo lo que debe de suceder. Es necesario seguir cambiando nuestra manera de pensar, porque dice que ellos controlan, los pensamientos controlan nuestra vida. En este estudio nosotros vamos a aprender cómo alejarnos de sentimientos negativos y edificar y escapar de esa influencia, ¿no?, que recibimos quizás de nuestra familia, quizás del barrio o del lugar donde nosotros crecimos. Hay muchas cosas negativas que de alguna forma se hicieron parte de nuestra vida y a veces hasta nos dan identidad, porque dicen que la manera en que nosotros pensamos somos. Y es necesario, ¿no?, que nosotros controlemos eso, porque de otra manera eso nos controla a nosotros. Pensemos en el ejemplo de José. José fue un muchacho que desde muy joven empezó a recibir influencia negativa. Sus hermanos lo veían y lo apodaban de una manera despectiva. Y en un momento lo traicionaron y aparte lo alejaron de esa intimidad con su padre. Y allá donde anduvo, él estuvo expuesto al acoso, a la tentación y a las acusaciones crueles. Y estuvo también en prisiones injustas. Sin embargo, él nunca permitió que esas cosas influenciaran su vida y que esas cosas lo controlaran, sino que realmente se enfocó en Dios de tal manera que eso lo sacó adelante y lo bendijo. Más adelante, ustedes recordarán allá en Génesis 50:20, le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Esa es la palabra de exhortación para nosotros.
Tomamos ejemplo de José. Este es un tiempo difícil para nosotros, hermanos. Es un tiempo difícil quizás para nuestras familias, quizás para nuestra comunidad. Este es un tiempo en que estamos siendo bombardeados por toda clase de mensajes negativos que afectan el ánimo, que afectan las emociones, que afectan nuestra vida. Debemos de tomar ese principio y aplicarlo a nuestra vida, hermano. De alguna manera reemplazar esas cosas negativas que escuchamos por la esperanza que está en las promesas de la palabra de nuestro Dios. No debemos de permitir que las cosas negativas que están llegando a nuestros oídos controlen nuestra vida, sino que debemos de permitir que la palabra de Dios controle nuestra vida. Dice que también debemos de cambiar nuestra manera de pensar, porque es necesario, porque hay una guerra interior. No solamente hay problemas fuera que de alguna forma influencian negativamente nuestra vida y nuestra manera de pensar, sino que ya en sí hay una lucha interior. Nuestra mente es un gran campo de batalla. Ahí suceden los conflictos más tremendos, porque es ahí donde nosotros ganamos o es ahí donde nosotros perdemos. Es ahí donde nosotros tenemos éxito en nuestro anhelo de encontrar paz, de encontrar victoria, o ahí somos derribados, hermano. Hay un conflicto interior, dice el pasaje de Romanos 7:22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Esta es la palabra del apóstol Pablo, que nos dice: el querer hacer el bien está en mí, pero el hacerlo, no, lo que quiero hacer no es lo que hago, sino lo que no quiero hacer, eso es exactamente lo que hago. Hay un terreno de batalla dentro de nosotros, hermano. Dice el hermano Crane también, y esta figura la volvemos a encontrar, bueno, esta ilustración. Decía el hermano Crane que en un lugar muy al norte de América había un hombre que peleaba, hacía pelear perros, y cada fin de semana había esta actividad. Y alguien le preguntó que cómo sabía él cuál de los perros había de ganar. Bueno, decía él que él decidía cuál perro iba a ganar por la manera en que durante la semana lo alimentaba. A uno lo dejaba sin comer y a otro lo alimentaba bien, así es que para el fin de semana estaba demasiado fortalecido el otro y el otro demasiado débil. Y cuando a alguien le dijo que cómo describía su experiencia interior, él dijo: es como si tuviera dos perros dentro de mí, y uno es blanco y el otro es negro. Y le dice: ¿y cuál gana? Bueno, dice: el que yo alimento más. Ya no hay una lucha interior, hermano, porque hay un deseo profundo de hacer la voluntad de nosotros. Desde el momento que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida, Dios estableció una nueva naturaleza en nosotros.
Pero al mismo tiempo la vieja naturaleza se quedó allí. Y es como si fueran dos peleadores dentro de nuestro corazón. Uno pelea para que no hagas la voluntad de Dios y el otro pelea para que hagas lo malo. Así es que todo el tiempo tenemos esa guerra interior. Y es por eso que dice, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar por esa lucha que hay dentro de nosotros. Porque es la realidad, hermano. Todavía hay algo malo, muy malo en nuestra naturaleza carnal. Por mucho tiempo yo pensé que cuando había venido al Señor Jesucristo, fue una cosa tan bella que yo llegué a pensar que era perfecto, hermanos. Pero como en mi pueblo todos los hombres eran borrachos y maldicientes y fumadores, entonces yo cuando acepté a Cristo el lunes ya no fumé, ni tomé, ni hablé maldiciones. No se me volvió a salir una maldición del domingo para el lunes, hermano. A pesar de que no hablaba cosa sana todos los días. Así es que yo pensaba que ya había arreglado todo. Yo pensaba que era perfecto. Me sentía tan feliz, pero había tantas cosas, hermanos. Conforme el Señor me iba abriendo los ojos, vi que no eran solamente esas cosas. No era todo lo que tenía que dejar. Había muchas cosas malas en mí. Y aún lo sigo contemplando, hermano. Aún lo sigo experimentando. Es por eso de la necesidad de seguir transformando nuestra manera de pensar, porque es la única forma de poder luchar con esa naturaleza inclinada hacia el mal. Porque la lucha no ha terminado. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, no, hay algo muy penoso. Que todos aquellos pensamientos con los cuales uno no trabaja, con los que uno no está luchando, sino que los dejas ahí, son los mismos pensamientos que otra vez te llevan al fracaso, que otra vez te hacen perder tu matrimonio, que otra vez te hacen perder tu testimonio, que te hacen perder tu paz. Por eso es la importancia de cambiar nuestra manera de pensar, porque la lucha no ha terminado ni va a terminar hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque es la clave para nuestra paz y para nuestra felicidad. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Eso lleva a la paz. ¿Quién no quiere experimentar esa paz, ¿no? Y esa felicidad? Bueno, quien tiene una mente descuidada, vive una vida tensa. Pero quien tiene una mente disciplinada, tiene una vida llena de paz. Quien tiene descuido en su mente, tiene una vida llena de conflicto. Pero quien tiene una mente disciplinada, tiene paz interior y armonía. Quien tiene una mente descuidada, tiene caos. Pero mientras que hay una mente disciplinada y bien administrada, hay orden y hay armonía. Mientras descuidamos nuestra mente, hay una vida estresada. Pero una mente bien disciplinada tiene armonía, tiene confianza y tiene fe. Es por eso que nosotros somos responsables de lo que viene aquí. Decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mis cabellos
decía alguien más, repitiendo esta misma ilustración: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan popó en mi cabeza. Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros sepamos. El domingo pasado, después del culto, nos fuimos con Jonathan para Houston, y luego nos llevó a una playa que está muy cerca ahí con él, y había muchas gaviotas, hermano, y de pronto se nos paraban así enfrente volando encima de nosotros mientras estábamos comiendo. Y una de las veces hicieron algo indebido sobre la hermana Sheila, ¿verdad? Y pues no sé si podemos evitarlo, pero yo creo que sí podemos evitarlo, ¿verdad? De alguna forma tenemos que espantarlos para que no hagan esas cosas. Y es igual, los malos pensamientos tenemos que controlarlos, porque si somos nosotros quien lo permitimos que entre. Nuestra casa está tan segura como necesita de estar segura. Hay veces que el ambiente donde vivimos está tan seguro, de tal manera que nuestra casa no tiene llave, está ahí disponible. Si quisiera alguien entrar, podría entrar, ¿verdad? Pero si está un poco inseguro, entonces ya, no sé, pones un sistema de alarmas, o a lo mejor ya le pones una chapa doble. Hay muchos lugares que hasta le ponen rejas en las ventanas y por todas partes. ¿Por qué? Porque son responsables. Porque de quién vaya a entrar. Nosotros somos responsables de quién vaya a entrar a nuestra casa. No nos gusta que entre cualquier persona. No nos gustaría que entrara una persona a hacer daño a nuestra familia o a nuestra propiedad. Es por eso que ponemos toda esa seguridad. Y somos responsables también de todo lo que entra aquí. Porque eso viene para controlarnos, hermanos. Si somos descuidados, lo único que vamos a tener es una vida estresada. No una vida llena de paz y una vida llena de felicidad. Porque todos esos pensamientos negativos vienen precisamente para destruir eso que solamente Jesús puede dar. Entonces, somos responsables de cuidar cada pensamiento. Si queremos una mente administrada, entonces debemos de hacerlo. Dice el Salmo 34:14. ¿Qué dice? Apártate del mal, haz el bien, sigue la paz. Dice, busca la paz y síguela. La paz no es algo que viene, la paz es algo que nosotros buscamos. La paz no es algo que se establece, es algo que nosotros perseguimos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Así es que tenemos que cuidar mucho de nuestros pensamientos, cambiar nuestros pensamientos, porque de esa manera vamos a experimentar una paz muy especial en nuestro corazón. Vamos a poder dormir felices, vamos a poder despertar y hacer nuestras cosas. Vamos a ser felices a los demás, porque entre más tensos estamos, hermano, entre más conflicto interior tengamos, más conflicto fuera, más afectan nuestras relaciones. Dice también que hay 3 decisiones que debo de tomar para tener una mente saludable. Primero, debo alimentar mi mente con la verdad. Dice Mateo 4:4, la Nueva Traducción Viviente. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Jesús. Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiero leer esta información, hermano, que leí por ahí del internet. No es algo actual, es de unos años atrás, pero siempre será el mismo riesgo. El problema global de la resistencia a los antibióticos se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales problemas científicos en la era moderna. El desarrollo de nuevas
de nuevos antibióticos es una tarea lenta y difícil, pero la resistencia a las bacterias está reduciendo nuestro arsenal de fármacos existentes, lo que representa una amenaza catastrófica a medida que las infecciones comunes se vuelven intratables. Y ya hemos experimentado un poquito, ¿no? El 2020, ¿verdad? Y ese será siempre el riesgo. Cuando entra una bacteria a nuestro cuerpo, la cual no hay un antibiótico suficientemente fuerte como para contrarrestarla. Es un gran riesgo que una infección se haga fuerte y que no haya el medicamento para tratarlo y eso se complique. Y dice que una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Es 3 cosas para una mente saludable. Debo alimentar mi mente con la verdad. ¿Cuándo? Dice, todo el tiempo. Pensemos, hermano, primeramente en esto. Un profesionista, un técnico, no sé, bueno, con eso nos quedamos. Si quiere ser un buen profesionista y un buen técnico, ¿qué tiene que hacer a través de los años? Pues irse actualizando, ¿verdad? Porque no vaya a ser que vayas a querer arreglar una televisión y te diga, pues ¿cuándo estudió? ¿O qué televisión? No, pues yo arreglaba televisiones, esas que tenían una jorobota atrás, ¿verdad? Son las que yo arreglaba, pero estas pues no. O los carros, no, pues yo sé arreglar carros, pero de esos que tenían carburador, ¿no? En platinos y eso, pero yo no sé nada de sensores, ni de inyectores, ni nada de eso. Entonces, un buen mecánico es alguien que está bien informado, que está actualizado, de tal manera que puede seguir haciendo lo que él quiere hacer. Un mecánico hace un buen trabajo porque tiene toda la información adecuada para seguir funcionando como buen mecánico. Y como buen cristiano, hermanos, como líder de Dios, como maestro, o sea, como lo que usted quiere hacer dentro de los planes, propósitos de Dios, aquello que Dios le ha llamado a hacer. Usted lo único que necesita es tener la mejor información, porque teniendo la mejor información de parte de Dios, teniendo la mejor información de toda esa influencia cristiana, ¿no? Necesariamente usted va a estar efectivo para hacer el mejor trabajo. Entre más preparado esté y entre mejor información tenga, puede seguir siendo efectivo. A veces nosotros no somos realmente tan malos, aunque tenemos una parte muy mala dentro de nosotros. La mera verdad, a veces cometemos errores muy graves, pero no necesariamente por esa maldad que hay en nosotros, sino más bien por la ignorancia que hay en nosotros. En ciertas situaciones donde debemos de hacer las cosas bien, no lo hacemos bien porque no sabemos lo que es correcto, no sabemos lo que debemos de hacer. Y es un problema cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer porque lo ignoramos, cuando deberíamos, dice el apóstol Pablo, ya de saberlo, ya de ser maestros. Entonces es muy importante tener la mejor información de Dios, porque así podemos ser efectivos. La primera cosa que tenemos que hacer es alimentar nuestra mente con la verdad divina. Entre más palabra de Dios tengamos en nuestra mente, más pensamiento positivo vamos a tener, porque la palabra de Dios es positiva. Así es que es la clave para tener buenos pensamientos. La otra cosa que tenemos que hacer es que debo de liberar mi mente de pensamientos destructivos.
Y esta es la ilustración que iba a poner ahorita acerca de las bacterias, ¿no? Porque es que a veces en nuestra mente tenemos que lidiar con temores, con ansiedades, con desánimos, con baja estima, con amargura, con resentimiento. Todas esas cosas que suceden en nosotros, que suceden dentro de nosotros, no están fuera, están dentro de nosotros. Y tenemos que luchar con ellas, hermano, y están allí. Y a veces esos sentimientos negativos son muy resistentes. Constantemente estamos luchando con lo mismo. Como les digo, yo pude vencer ciertas cosas, pero no vencí otras. No les voy a decir cuáles son, porque estaba esperando que les dijera, pero no les voy a decir qué son. Y les dije que ya las había vencido, pero no todas. Pero esas todas tampoco se los voy a decir, ¿verdad? Porque ustedes tampoco van a decir, ¿verdad?, cuáles son las suyas. Pero saben que están allí y que están persistiendo y que no se han querido ir y que no las ha podido matar. Pero porque son demasiado resistentes, ¿no? Son fuertes. Esos pensamientos son negativos, son muy fuertes, están allí. Constantemente el creyente está siendo puesto en evidencia porque a veces nos comportamos demasiado egoístas, nos comportamos demasiado racistas, nos comportamos demasiado amargos, demasiado crueles, demasiado incomprensibles, cuando deberíamos ser tiernos y amorosos, pacientes y comprensivos. No lo hacemos. Yo admiro a los hermanos cuando me platican. Esta semana un hermano me daba su testimonio y me decía: a mí, hermano, una persona vino y me insultó y me humilló y yo oré por él, y de pronto ella estaba en la iglesia alabando junto conmigo y levantando sus manos y haciendo más que yo nomás aplaudía y él levantaba las manos y yo volteaba y lo veía y daba gracias al Señor. Pero dice, yo no respondí y yo pensaba, ay caray, yo haré lo mismo. Yo no sé, todavía cuando alguien me insulta se me para esto de acá, ¿no? Se me hace así como gato amenazado. Pero hermano, es porque la manera en que pensamos, eso nos controla y nos lleva a actuar como el enemigo quiere o como nuestra carne quiere. Porque hay muchos pensamientos tan difíciles de erradicar, hermanos, como bacterias, que los antibióticos no le hacen nada. Pero hay un antibiótico que no falla, hermano. Una vez más, ahí está. Es ese favor y esa misericordia que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y tiene poder para cambiar lo más negativo que haya aquí en mi mente. Lo más malo, lo más perverso. El pensamiento más destructivo que podamos tener nosotros aquí en nuestra mente. Y es necesario, ¿no?, que lo erradiquemos, porque si no lo erradicamos, si no luchamos con él, ese mismo problema nos va a llevar otra vez de regreso a nuestras mismas malas costumbres, a nuestros mismos hábitos, y nos va a avergonzar y vamos a perder muchas cosas muy valiosas y vamos a tener que regresar humillados porque lo que deberíamos de haber hecho antes no lo hicimos. Es por eso que yo pienso que sí, el Señor puede cambiar nuestros pensamientos y debemos dejar que Él cambie nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera de pensar. Pero el Señor también dice, tú eres responsable. Yo no voy a venir a cambiar tu manera de pensar. Tú tienes que aprender a controlar tus pensamientos. Tú tienes que aprender a administrar tu mente. Tú eres el responsable de cambiar cómo piensas de ciertas cosas. Y necesitamos hacerlo, ¿no? Que tan resistente sea, que el Señor Jesucristo no nos ayude para que juntos podamos hacer ese cambio que se requiere en nuestra vida. Tenemos una mente libre de pensamientos destructivos, o tener una mente libre de pensamientos destructivos no es fácil. No es fácil, porque una vez más tenemos tres enemigos.
también hermano Crane los menciona. 3 enemigos en común. El primero es mi vieja naturaleza. Otra vez, hay una inclinación natural en mí al mal. A veces nos cuesta trabajo aceptar de que ya Jesucristo está en mí, pero sin embargo todavía se quedó algo malo en mí y va a estar allí. Esa vieja naturaleza va a estar insistiendo, hermano. Va a estar insistiendo a hacer lo malo, a hacer lo que le gusta, a hacer lo que le provoca placer. Esa vieja naturaleza está inclinada a lo malo y lo va a querer seguir haciendo. Yo a veces pienso que es algo tan malo, que es algo podrido dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como traer un cadáver pegado a ti. Y lo vas a traer y lo voy a traer toda la vida hasta que el Señor Jesucristo regrese. La única manera, hermano, es que Jesucristo nos ayude a vencerlo. Porque dice: miserable de mí, ¿quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo, dice él en el siguiente versículo. Gracias doy a Jesucristo. La siguiente cosa que tenemos es el enemigo, Satanás. Satanás no tiene poder, pero no tanto que el que nosotros le permitimos. Es decir, Satanás ya no controla nuestra vida. Cuando Jesucristo vino a nuestra vida, el Espíritu de Dios llenó nuestro corazón. El Espíritu de Dios vino a nuestra vida y salió todo lo malo. Ahora tenemos una naturaleza vieja y una naturaleza nueva, pero el enemigo no está en nosotros, está lejos de nosotros. Y no influye de una manera que a su voluntad en nuestra mente. Él simplemente manda dardos, a veces muy ardientes, como dice el apóstol Pablo, para que apaguéis los dardos ardientes del enemigo. Solamente sugiere, solamente lanza esas sugerencias a nuestras maneras de pensar. Porque dice el apóstol: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Constantemente está atacando nuestros pensamientos. Por eso a veces se nos vienen pensamientos demasiado nocivos, demasiado malos, demasiado perversos. Porque Él también está trabajando. Y dice la palabra que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el versículo 8 del capítulo 5 de 1 de Pedro: estad alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando pensemos en la ferocidad del enemigo, pensemos en la ferocidad de un león. Cómo puede quebrantar los huesos en cuanto toca a su presa. Así es el enemigo. El enemigo anda buscando solamente una oportunidad de un pensamiento descuidado nuestro que nos lleve a una tentación de una manera sin impedimentos. Él solamente va a aprovechar. Él solamente va a aprovechar, hermano, lo que el mundo ofrece, y solamente va a aprovechar nuestras inclinaciones por las cosas. Solamente tiene el poder que nosotros le permitamos. Y la otra cosa es el sistema de valores de este mundo. Ese es un problema también para nosotros. Es la tentación constante que tenemos de todo lo bueno, de ese placer, no sé, de esas riquezas, de esa fama, de eso atractivo. Es un jalón rastrero constante al creyente para dejarse llevar por las cosas del mundo. No
no tomen la forma de este mundo, dice. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es una tentación constante del creyente de ir al mundo, ¿verdad? Alguien puso en alguna ocasión una ilustración que a veces el creyente es como cuando viene a Cristo, pero le atrae demasiado el mundo. De pronto hace como una ventana o deja como una ventana por la cual constantemente está echando un vistazo para allá aquello que le ha dolido tanto dejar. Hermanos, vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero hay muchas cosas que sí le hacen mucho daño a nuestra vida moral y a nuestra vida espiritual, con las cuales de alguna forma tenemos que romper casi inmediatamente, porque afecta nuestra paz y afecta nuestra felicidad. Dice este estudio que es la razón por que a veces nosotros no podemos tener una mente libre y victoriosa, porque tenemos estos tres enemigos. Están allí. El enemigo está allí. Anda alrededor nuestro. Así, anda acechando. Solamente espera que nos descuidemos. Anda allí. La carne está allí. Está allí. Y todo el tiempo tiene esa inclinación y siente ese estirón. Y el mundo está allí. Y siempre es atractivo a los ojos. Ahora, dice estas tres cosas para terminar, hermano. Debo enfocarme mi mente en cosas correctas. Ponga sus ojos en Jesús. Si nosotros pensamos o somos lo que pensamos, imagínense qué será de nosotros si pensamos mucho en Jesús. ¿A quién nos vamos a parecer? Pues a Jesús. Dice este pasaje, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él sigue adelante. Por eso ustedes no deben de rendirse ni desanimarse. Hebreos 12:3. Pienso en los demás también. Dice, cada uno debe valorar, pensar, no solo por su propio interés, sino también por el interés de los demás. Dice esta versión 60, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada uno por lo de los demás. En este tiempo, hermanos, una de las formas en que hacen los líderes y muchos cristianos, muchas personas, es hablar hirientemente acerca de otra persona. Mayormente cuando esa persona está saliendo adelante y está progresando, empiezan a criticarla y empiezan a fijarse en cosas muy negativas de la persona. Se enfocan en sus defectos y empiezan a tratar de acabarla. Es como una práctica muy egoísta, pensar solamente en mí. Y el creyente también a veces piensa que él es bueno, que es perfecto. Y es más fácil ver los pecados en otro que verlos en mí mismo. Tenemos mucho problema para ver las fallas en mí, de tal manera que me es más fácil verla en mi hermano. Y es más fácil criticarlas en ellos. Así es que es muy importante pensar positivamente en aquellas cosas buenas. Dicen que en una carpintería, no sé si era del hermano Lázaro o de otro de los hermanos, ¿verdad? Pero un día salió
al carpintero a hacer otras cosas fuera de ahí, y las herramientas inmediatamente se pusieron a tener una sesión. Y el martillo tomó el mando, pero luego le notificaron que la asamblea había votado para que renunciara, porque la mera verdad siempre estaba martillando, siempre estaba golpeando, y pobre clavo dándole siempre en la cabeza. Dijo el martillo: está bien, lo acepto mis errores, pero yo creo que la lija también debe de renunciar. Dijo: ¿por qué? Dice: porque nomás está talle y talle, y hace fricción con todos y irrita demasiado. Dijo la lija: bueno, entonces acepto mis errores, pero yo opino que la cinta de medir también debe renunciar. ¿Por qué? Bueno, porque siempre está midiéndonos a todos y nunca nadie da la medida. Dijo la cinta: está bien, voy a renunciar. Y en eso entra el carpintero, y todos se acomodaron otra vez. Y el carpintero agarró el martillo, cortó la madera, la midió y le dio martillazos. Y el tornillo también, porque el tornillo también renunció, porque todo el tiempo estaba dándole vueltas a todo y nunca hacía nada, ¿verdad? Entonces simplemente el carpintero de pronto hizo un mueble hermoso y lo dejó allí y se fue. Y cuando se fue, todas las herramientas se quedaron viendo aquel mueble que había hecho el carpintero. Y entonces subió otra vez el martillo y dijo: ¿saben qué? Les propongo que sigamos unidos. Les propongo que empecemos a vernos las cualidades. Mira el carpintero lo que hizo con nosotros. No lo hizo con nuestras fallas, nuestros errores, lo hizo con nuestras cualidades. Y formó ese bonito mueble con la capacidad que tiene el martillo, con la cualidad que tiene la medida, con la lija que hizo que quedara tan bella su superficie. Entonces yo creo que debemos de seguir adelante. Y ellos cambiaron su manera de pensar y quitaron su vista en todas las cosas feas que cada uno tenía y las puso en sus cualidades. Es muy importante, hermano, que nosotros seamos más pacientes unos con los otros. Si vamos a cambiar nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera en que nos vemos unos a los otros. No por nuestro color, no por nuestra educación, no por nuestros orígenes, de dónde venimos, no por cosas que no tienen realmente importancia. Veámonos como personas que Dios quiso que fueran bellas, importantes. Somos de diferentes países, tenemos diferentes formas. Unos estamos orejones, otros cabezones, unos chatos, unos chinitos, otros lacios, no sé, unos güeritos, unos coloridos, otros más cargaditos y otros más cargaditos. Pero eso ¿qué tiene, hermano? Si aprendemos a amarnos como Dios nos amó, yo creo que el Señor quiere que quitemos esa manera de pensar. Cuando veo tanto odio en las redes sociales contra los cristianos en cuanto a la religión, cuando veo tanto odio en las políticas, digo: qué feo que la gente no pueda ponerse de acuerdo y siempre está enfocado en las cosas negativas en lugar de enfocarse en lo grandioso que cada uno tiene. Piensen también en la eternidad, hermano. Y ya se las alargué mucho porque el estudio está muy largo, pero lo acorté todo lo que pude. Solamente quiero terminar con el punto final. Dice: si quieres tener una mente transformada, piensa en lo eterno. Qué bonito es pensar, hermano, que una sola vez van a estar sentados allí. Una sola vez. Una sola vez se van a sentar aquí, una sola vez se van a estacionar allí en ese cajón donde se estacionan siempre. Una vez, no va a haber otra. Dicen que las personas, alguien dice que si una persona es muy buen ciudadano del cielo, es muy mal ciudadano en la tierra.
Pero la mera verdad es que no es así. Más bien, si eres un buen ciudadano del cielo, vas a ser un buen ciudadano en la tierra. Porque las personas que más bien hacen en la tierra son los que piensan más en el cielo. Porque la eternidad, alguien dice también que la manera en que vivamos ahora va a afectar nuestra eternidad. Pero más bien la manera en que vivamos nuestras eternidades y ahora va a afectar la manera en que vivimos aquí hoy en la tierra. Si tenemos demasiada visión de nuestra morada eterna, si estamos puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, seguramente que vamos a ser las personas más prácticas, más útiles y que hacen las cosas más grandiosas mientras viven aquí en la tierra. Hermanos, quiero terminar con esto. Les dije que era lo último, pero ya no más falta esto. Es una invitación nada más, hermano, y una oración que quiero hacer con ustedes. En nuestro estudio de los miércoles hablamos acerca de siempre dar una clase basada en una meta de una respuesta de conducta. Porque a veces basamos nuestro estudio en una meta basada en la inspiración. Así es que los alumnos se alegran, se emocionan y hasta lloran y le dicen al maestro: ¡qué bárbaros! Tremendo. Pero se sale y no hace nada. Por eso se requiere tener una meta de respuesta de conducta. Yo quisiera invitarlos, hermano, en esta hora, que oremos a nuestro Dios y pongamos en práctica este mensaje. Y cada uno de nosotros piense en algo negativo de aquí que quiera de alguna forma eliminar de su mente. En el nombre de Jesucristo usted va a pedir victoria para que eso salga de usted y usted pueda recibir esa paz y esa felicidad que Dios ofrece cuando nosotros tenemos una mente libre de pensamientos negativos. ¿Quién quiere ponerse de pie y decirle al Señor? No nos lo va a decir a nosotros, se lo va a decir al Señor. ¿Qué quiere? ¿Qué pensamiento negativo quiere entregarle hoy? Oremos a nuestro Dios.